Buenos días, telespectadores. Bienvenidos a un nuevo informativo de Teleliteratura, el canal con más cultura. Vamos con los titulares. Situación del país. Noticias sobre la guerra de Cuba. Entrevistas con Valle Inclán, Antonio Machado y Juan José Jiménez. Visita guiada por Barcelona. La poesía en distintas partes del país. Recital poético. Primer concurso de pintura y redacción. Como estamos, un resumen de la situación del país. Primero, el desastre del 98 que se desató entre España y los Estados Unidos de América en 1998, durante la infancia del rey Alfonso XIII. Después el reinado de Alfonso XIII, que heredó el régimen político de la Restauración y todos los problemas. Este régimen se siguió basando en dos partidos, el liberal y el conservador, que se alternaban en el gobierno a través de las elecciones manipuladas por los caciques. Destacaron a jefes del gobierno como José Canalejas, liberal, y Antonio Maura, el conservador. Ahora viene la historia de Primo de Rivera, que el rey Alfonso XIII dejó que Primo de Rivera gobernara y se disolvieron las Cortes. Al principio no tuvo mucha oposición esta dictadura, puesto que el cirujano de hierro, como llamaban a Primo de Rivera, pensaban que lo que haría sería la crisis política y social, pondría fin a la guerra contra Marruecos. En 1927 se puso fin a la guerra de Marruecos, en la que destacó un joven llamado Francisco Franco, y se invitó al sistema italiano, y por último Primo de Rivera creó un partido político en el cual perdió su apoyo, y en 1930 perdió la dictadura. Tras la proclamación de la Segunda República se formó un gobierno provisional que incluía a numerosos intelectuales y cuyo objetivo era la modernización de España y la instauración de la democracia. Para proporcionar a la República una constitución se convocaron elecciones a Cortes en junio de 1931. En ellas triunfaron los republicanos y socialistas. En 1931 se promulgó una constitución que definía a España como una república de trabajadores de todas las clases. Al frente de la República se encontraba un presidente elegido por 6 años. Las Cortes estarían formadas por una sola Cámara, elegida por sufragio universal. Además, se establecía la separación entre la Iglesia y el Estado. El primer presidente de la República fue Niceto Alcalá Zamora. Se formó un gobierno de izquierda presidido por Manuel Azaña, y las principales reformas emprendidas en este periodo fueron la aprobación de la autonomía para Cataluña, la reforma militar, la reforma religiosa y la reforma agraria. Damos paso a las noticias sobre la guerra de Cuba. ¿Sony? Buenos días, María del Mar. Hoy, 6 de abril, os traemos una noticia que ha afectado a toda la sociedad cubana. El conflicto comenzó con el levantamiento cubano dirigido por José Martí. Cánovas decidió enviar al general Martínez para terminar con la sublevación de Cuba, y fue sustituido por el general Valentín. El 20 de abril, Estados Unidos declaró la guerra a Cuba. Y ahora daremos paso a nuestra reportera Araceli, que nos cuenta en primera hora el acontecimiento. Así es, Sonia, buenos días. Estados Unidos le declaró la guerra a los españoles porque no quería que hubiese países extranjeros a sus alrededores. Por ello quería que Cuba dejase de ser española. El 15 de febrero una explosión le afectó a los estadounidenses, hundiendo la mayoría de su tripulación, y a la vez una explosión interna en el Maine nos afectó a los españoles. Con todo esto, el presidente McKinley ensayó una solución pacífica, que era la compra de Cuba por $100 millones. Pero Sagasta no aceptó. Estados Unidos exigió que la salida de los españoles de Cuba, pero ante la negativa española estalló la guerra. Fue una guerra muy desigual, ya que los estadounidenses derrotaron a los españoles en cuestión de horas. Cuba había sido completamente desalojada y tuvo que rendirse. Hoy, día 6 de abril de 1898, los españoles se rinden ante Estados Unidos.
con una paz denominada la Paz de París, con la que España pierde Cuba, Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam a cambio de una indemnización de 20 millones de dólares. En estos momentos Cuba está políticamente independiente y esta guerra ha afectado mucho a la población cubana, pero sobre todo destacó para los intelectuales de la época, la generación del 98. Andrés siguió con los preparativos de la guerra con una emoción intensa. Los periódicos traían cálculos completamente falsos. Andrés llegó a creer que había alguna razón para el optimismo. Día antes de la derrota encontró a Iturrioz en la calle. ¿Qué le parece a usted esto? Estamos perdidos. Pero si dice que estamos preparados. Sí, preparados para la derrota. Son archinos que los españoles llamamos el colmo de la candidez. Se puede creer lo que nos están contando los periódicos. Hombre, yo no veo eso. Pues solamente tienes que tener ojos en la cara y comparar los barcos. Nosotros tenemos 6 en Santiago de Cuba y son viejos y sin armas. Ellos tienen 21 y son nuevos y con mucho armamento. Cada 2 de ellos puede destruir toda nuestra flota. Entonces, ¿vamos a la derrota? A la derrota no, una cacería. Si alguno de nuestros barcos sobrevive, sería un verdadero milagro. Andrés pensó que Iturrioz podía engañarse, pero pronto los acontecimientos le dieron la razón. El desastre había sido como él decía, una cacería, una cosa ridícula. Andrés le indignó la indiferencia de la gente al saber la noticia. Al menos él había creído que el español, inepto por la ciencia y para la civilización, era un patriota exaltado y se encontraba que no. Después del desastre de las 2 pequeñas escuadras españolas en Cuba y en Filipinas, todo el mundo iba al teatro y los toros tan tranquilos. Aquellas manifestaciones y gritos habían sido espuma, humo de paja, nada. Comienza la entrevista. Pues empezamos nuestra entrevista con un invitado muy especial. Hablamos de Ramón José Valle Inclán Peña. Para los que no le conozcan, es un conocido dramaturgo, poeta y novelista español. Buenos días, ¿qué tal está? Buenos días, la verdad que esto es nuevo para mí porque nunca he tenido una entrevista. Sinceramente, quería preguntarle una cosilla. ¿Qué tal fue su experiencia en México? Pues la verdad es que fue una experiencia totalmente nueva, ya que allí estuve como periodista, trabajé en varios periódicos y también trabajé de traductor, aunque solo tenía ligeros conocimientos de italiano y francés. Pero no fue todo un camino de rosas, ¿verdad? Pues la verdad es que no. Tuve varias peleas y varias trifulcas, etc. Hay una cosa que siempre me llamó la atención de usted y fue esa manera tan absurda de perder la mano, ¿no? ¿Podría hablarnos de ello? Sí, bueno, yo estaba en Madrid, en la Puerta de Alcalá, tomando un café en un bar, hablando con mi amigo Manuel, con el periodista, y estamos hablando sobre la legalización de un duelo que iba a ocurrir después. La verdad es que no es muy agradable. Bueno, hablemos de sus obras. Tengo entendido que sus sonatas y su obra Luces de Bohemia han causado verdadero furor. ¿Qué nos puede contar de ellas? Sí, bueno, las sonatas son obras cortas y incluyen personajes imaginarios como el Marqués de Bradomín, y Luces de Bohemia es una obra teatral y con ella empecé el género del esperpento. Por último, quería saber el porqué de ese nuevo aspecto suyo. Hábleme de él. Pues todo mi aspecto viene de cuando viajé a México, que me influyó bastante, y empecé dejándome la barba y después me empecé a poner ponchos y capa y chalina. Bueno, muchas gracias Ramón por venir y nos vemos en nuestra próxima entrevista. Aquí estamos con Antonio Machado, el más joven de la generación del 98. Antonio, tu modernismo es famosísimo. ¿Fue influido por alguien? Sí, un gran influyente fue Rubén Darío, aunque mi modernismo es más intimista que el de los demás. Tu primera obra es Soledad, de galería y otros poemas. ¿Hay algo que quieras contarnos sobre ella? Sí, bueno, primero la llamé Soledad y después la amplié. Fue mi primer libro de poemas. Y bueno, ¿cómo fue la transición de tu modernismo al estilo 98? Salí de Madrid a Soria, donde escribí Campos de Castilla porque decidí escribir sobre la belleza del paisaje y sobre la gente castellana. Muy bien, y lamento mucho la muerte de tu mujer Leonor. ¿Cómo lo superaste? Lo pasé muy mal, abandoné Soria y me fui a escribir textos en prosa, en los que incluía a Juan de Mairena, uno de los personajes más famosos. Pues muchísimas gracias, Antonio, por concederme esta entrevista. Buenos días, hoy entrevistaremos con Ramón Jiménez, el onubense que es un autor del modernismo y un ejemplo de evolución de la poesía española. Hola Juan Ramón, gracias por concedernos esta entrevista. Es un placer. Bueno, comencemos. Tu obra es bastante conocida. ¿Ha sido influenciada por algún autor? Podríamos decir que sí. En mis primeras composiciones, como Arias Tristes o Jardines Lejanos, podemos ver la influencia de Becker.
Otro autor que siempre me ha fascinado ha sido Rubén Darío, y por él escribí La soledad sonora. En 1916 cambiaste del modernismo a la poesía desnuda. ¿Por qué cambiaste? ¿Qué intentabas con tu poesía? Yo con mi poesía intento hacer un viaje dentro de mí mismo. Al principio buscaba la belleza en lo exterior, en lo recargado, en la naturaleza. Sin embargo, luego descubrí que lo más bello ansiaba dentro de mí. Para mí fue muy importante el simbolismo, así como el silencio. En una ocasión tuve que aislar las paredes de mi casa con corcho para protegerme del ruido de mis vecinos. Cuentan que te exiliaste en Puerto Rico, causa de la guerra civil. ¿En qué se influenciaban tus obras? Animal de fondo y la extensión total equitaria. Yo creo que se influencian en la presencia de la muerte, la eternidad y la naturaleza de la poesía. Última pregunta. Platerillo, ese libro de poemas en prosa publicado en España. Es un libro para niños. ¿De qué tema trata? Yo nunca he escrito ni escribiré nada para niños, porque opino que el niño puede leer lo mismo que el hombre, con excepciones que a todos se nos ocurren. El tema principal es el amor de un niño hacia su burro, aunque claro que detrás de la obra hay mucho más que el lector se debe dar cuenta. Vale, adiós, gracias por concedernos tu entrevista. A continuación haremos una ruta guiada sobre los monumentos más importantes de Gaudí de Barcelona. La Familia es un templo expiatorio, es decir, que se construye a partir de donativo. El propio Gaudí dijo en su momento: el templo expiatorio de la Sagrada Familia lo hace el pueblo y se refleja en él. Creen que se podría terminar para el primer tercio del siglo XXI. Gaudí va más allá de un estilo, es imaginativo y personal. Pretende mediante su arquitectura plasmar un lenguaje inspirado en la naturaleza. Estudió la forma orgánica y geométrica de los elementos naturales y lo plasmó en su obra. Con todo esto quiso dar la sensación de un cielo estrellado. También cuando entramos en la Sagrada Familia podemos ver que está llena de columnas de las que parece que cuelgan ramas y sujetan unas bóvedas entrelazadas, dando la sensación de un bosque. Como estamos en el modernismo, sabemos que se querían como evadir y al entrar allí es como entrar en otro mundo totalmente. Y después, para finalizar, se rompe con la línea recta, son todas líneas curvas, al igual que en la métrica, que las sílabas no son las mismas en cada verso. Bueno, ahora vamos a hablar del Parque Güell, que fue construido por Gaudí y su nombre se debe a Eusebi Güell, que fue un rico empresario que actuó como su principal mecenas y está construido, como veis, por figuras legendarias, parece todo de fantasía, como en un cuento, y es que en Barcelona el modernismo se basaba en una corriente que buscaba figuras legendarias, como aquí que en las columnas aparecen árboles, y es lo que quiso representar Gaudí con el Parque Güell. Vamos a hablar de la artista de la colonia Güell. Es una iglesia que se inició en 1890, iniciativa de Eusebi Güell, está construida por Gaudí. No se podía entrar a verla hasta 2002, que hicieron unos aparcamientos, lo construyeron para que las personas pudiesen visitar esta colonia. Y Gaudí dijo que si la hubiese terminado sería como una maqueta plasmada de lo que es la Sagrada Familia. Y que es muy importante esta obra porque era la primera vez que empleaba sus innovaciones arquitectónicas. Aquí tenemos un póster sobre la poesía de las distintas partes de España. Como podéis ver, hemos creado un póster con diferentes poemas en los que cada autor representa diferentes paisajes de la generación del 98. A continuación voy a leer una poesía y prosa de Andalucía, hecha por Antonio Machado, y dice así: sobre el olivar se vio la lechuza, volar y volar, campo, 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 entre los olivos los cortijos blancos, y la encina negra a medio camino de Úbeda y Baeza. Por último voy a leer un poema de Pío Baroja, de La Mancha. Desde lo alto del cerro se veía la llanura cerrada por lomas grises, tostadas por el sol. En el fondo, el pueblo inmenso se extendía con sus paredes blancas, sus tejados de color ceniza y su torre dorada en medio. Ni un
boscaje ni un árbol, solo viñedo y viñedo se divisaban en toda la extensión abarcada por la vista. Vamos con el recital poético de cada uno. Los suspiros escapan de su boca de pez. Se ha perdido la risa, se ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín prueba el triunfo de los pavos reales. Con la china la doña dice cosas banales. Y vestido de rojo pilotea un fuego. La princesa no ríe, la princesa lo siente. La princesa persigue por el cielo de gente. Para beber una vaga ilusión. Y esa casa del príncipe de copa de China, ya depende de su cabeza para ver un poco la altura de mí. Pues me de la espiga de las rosas fragantes, para el viento soberano de los claros diamantes, para el dueño orgulloso de la espera de los luz. Ay, la pobre princesa de la boca de Jesús, debe ser golondrina, debe ser mariposa, tener a las ligeras bajo el cielo volar. Y al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los brillos con los besos de mayo, o perderse el viento sobre el suelo del mar. Que no quiere carajo, ni la reja de plata, ni el sueño encantado, ni los escarlata, ni los fines sonorines en el agua de azul. Y están tristes las flores por la flor de la rosa, los jardines florentes, los verdugos del norte. He vuelto a ver los álamos dorados, álamos del camino en la ribera, del Duero, entre San Polo y San Saturio, tras las murallas viejas de Soria, Barbacana, hacia Aragón en castellana tierra. Estos chopos de río que acompañan con el sonido de sus hojas secas, el son del agua, cuando el viento sopla, tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres de enamorados, cifras que son fechas. Álamos del amor que ayer tuvisteis de ruiseñores vuestras ramas llenas, álamos que seréis mañana liras del viento perfumado en primavera. Álamos del amor cerca del agua, que corre y pasa y sueña, álamos de los márgenes del Duero, conmigo vais mi corazón os lleva. Oh sí, conmigo vais campos de Soria, tardes tranquilas, montes de violeta. Alamedas del río, verde sueño, del suelo gris y de la parda tierra. Agria melancolía de la ciudad decrépita. Me habéis llegado al alma, o acaso estabais en el fondo de él. Gente de alto llano nubantino, que a Dios guardáis como cristianas viejas. Que el sol de España os llene de alegría, de luz y de riqueza. Hablamos con Julia para que nos informe sobre nuestro primer concurso de dibujo y redacción. Ahora voy a explicar el primer concurso de dibujo con el tema relación simbólica entre la naturaleza y los sentimientos, y los criterios que hemos seguido para elegir a los ganadores son la relación entre el dibujo y lo que tiene que ver con la naturaleza y lo que es la persona en sí. Después los finalistas son Ana Ramírez y Vicente Zambrana. Y bueno, el ganador, lo que hemos hecho para elegirlo ha sido comparar lo que es el elemento de la naturaleza que ha elegido con su forma de ser y cómo lo ha explicado, y nos ha parecido lo más correcto, y el ganador es David Urbano. Esto es todo por hoy. Desde el canal de Literatura le deseamos que tenga un muy buen día. ¿Una peluquera? Quiero mi abogado. Están encontrando piojillo y de todo. ¿Sabes? Quiero mi abogado. Estamos aquí con John Lennon y Nelson. Llamada La Paz de París. Por lo que España pierde Filipinas, Cuba, Puerto Rico y la isla de Guam por una indemnización. El conflicto comenzó con el levantamiento político.